Querido amigo Fernando Navarrete, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. Muchas gracias, maestro. Es un gusto para mí estar nuevamente con usted en esta oportunidad de, perdón, promocionar esta exposición que ya llega a su fin, desafortunadamente, acerca de la tira de la peregrinación. ¿Te dio catarrito o fue una tos, mi querido Fer? Es- No, de repente me entró algo en la garganta y Eso, pica la garganta. Fíjate que con sí, esto de las lluviecitas en la tarde, como que de pronto dice uno que rico, la lluvia refrescó el ambiente, pero como que levanta un sí. vaporcito que de repente hace daño. Queridos amigos internautas, amigos y hermanos del auditorio, les comento, ustedes saben, bueno, ¿qué tengo que decirles a ustedes? Todos lo saben, que en este año de 2025 celebramos varios aniversarios importantes. Por ejemplo, en la masonería estamos de plácemes por los primeros 200 años, de 2 siglos ya, desde la constitución, creación del rito nacional mexicano, que para nosotros los que estamos en la masonería mexicana, pues es un gran acontecimiento, un rito soberano e independiente de todos los otros ritos del mundo, como soberana e independiente de la patria mexicana. Entonces esto nos tiene orgullosos. Pero a todos los mexicanos, desde bebés hasta el final, nos llena de orgullo que estemos cumpliendo 700 años desde la fundación de Tenochtitlan. ¿Se dice Tenochtitlan o Tenochtitlán, Fernando? Pues cualquiera de las dos está correcta. A mí me gusta más Normalmente Tenochtitlan. no se acentuaban las palabras, entonces Tenochtitlan, Bueno, yo como desde chavo me acostumbré a hablar de Tenochtitlán, de repente se sí. me sale lo de Tenochtitlán, pero estamos hablando de que cumplimos 700 años desde la fundación de Tenochtitlan o Tenochtitlán, y precisamente para conocer más a detalle la historia originaria de nuestro país, es que invitamos a nuestro amigo Fernando Navarrete. Fernando Navarrete es un historiador muy capacitado, es un profesional de la historia y apasionado por el estudio de nuestras raíces y de los personajes que a través de los siglos han ayudado a forjar la mexicanidad. Entonces, por eso es nuestra emisión de esta noche, pues es una emisión de lujo. Tenemos un gran invitado y un gran acontecimiento que celebrar. Fernando, querido, por favor ayúdame a situar con nuestros amigos de manera así rápida y genérica esa gran plaza, hermosísima plaza que consideramos el corazón de nuestro país, esa hermosa plaza que conocemos todos como el Zócalo de la Ciudad de México. Este Zócalo, digamos que lo consideramos como la zona donde se asentó Tenochtitlan. Sí, es el corazón de la ciudad. Pues sí, tenemos como corazón, valga la redundancia, la Plaza de la Constitución, que es su nombre oficial. Al norte está la Catedral Metropolitana, al oriente tenemos el Palacio Nacional, al poniente los portales de mercaderes y hacia el sur los dos edificios de gobierno. Y el antiguo Palacio del Ayuntamiento se sitúa entre las calles de 20 de noviembre y 5 de febrero, que es en el patio poniente donde tenemos la exposición acerca de la tira de la peregrinación. Una exposición que está preciosa, Fernando. Tú eres el curador se le llama en el argot de los museos y de la historia, se llama curador a la persona que diseña y tiene la idea de armar la pieza museística o el orden en el que se presenta, en fin, todo esto se le llama curador. ¿Por qué curador, Sí. Fernando? Buena pregunta. No tenemos muy claro por qué, porque no tiene nada que ver con Un curaciones ni nada. documento, en este caso la tira de la peregrinación, llevar a cabo la investigación que curiosamente llevó todo el proceso con las dificultades que hubo, 9 meses, o sea, lo que dura un parto. Yo Ah, considero esta exposición mi hija, qué bonito. entonces es la selección de las imágenes, porque desafortunadamente el espacio no es muy grande, solo tuvimos cabida para colocar 9 láminas que finalmente se redujo a 8 por algún problemita que existió por ahí. Solventamos un poco esta situación metiendo dos imágenes en una sola lámina. El documento se compone de 21 láminas y media.
y las láminas que podemos apreciar en esta exposición son 12. 12. Pero Entonces, Fer, es la Fer, selección. antes de que entremos en todo ese detalle, déjame situar bien porque de repente como que me cuesta trabajo explicarle a nuestros amigos exactamente de qué edificio estamos hablando. Hablabas de la avenida 20 de noviembre. Es esa avenida anchísima que viene desde la avenida de, ¿cómo se llama esto? Tlalpan. De la calzada de Tlalpan, o bueno, pues ahora tiene otros nombres, pero digamos lo que conocemos como la calzada de Tlalpan, Sí. desemboca, ahí tiene unas curvitas ahí en Tlaxcuaque, se convierte en 20 de Ujú. noviembre, que es una avenida anchísima que desemboca fundamentalmente al centro del Zócalo de la Ciudad de México. Y al frente encontraríamos la bandera, la hermosa asta bandera, la bandera monumental que adorna el Zócalo, y ahí al fondo la Catedral Metropolitana. Entonces, si nos paramos así, a mano derecha tendríamos el Palacio Nacional. Y a mano Así es. izquierda, como bien decías tú, los famosos portales de mercaderes y el edificio ese del Monte de Piedad, que creo que todavía está funcionando como Monte de Piedad. Pero a Sí. la izquierda directamente está un hermoso edificio que es el Palacio del Ayuntamiento. Y ahí está tu oficina, y ahí está el Salón de Cabildos, y ahí está Así un es. salón hermoso lleno de maderas y de exhibición de retratos de los virreyes, Fernando. Me parece Así es. que el entrar a ese museo es así como, a mí me resulta sobrecogedor, porque el edificio es hermoso, tiene una escalera al centro que abre en dos ramas, y a cada lado pues hay otras escaleras para subir a los pisos. No es un edificio muy alto, tiene tres niveles, ¿no? Cantando la planta baja, sí. Una planta baja y dos niveles más, tres niveles. Y en el Sí, primer tres. piso está este famoso salón de cabildos. ¿Qué es un Así salón de es. cabildos, Ser? Es el lugar donde se reunían los miembros del ayuntamiento a sesionar. Hernán Cortés en 1524 dio las ordenanzas para que en ese predio se construyera el ayuntamiento de la Ciudad de México. Y es un edificio que ha tenido modificaciones, ha tenido dos reconstrucciones. La primera a raíz de un incendio en 1692, que se tuvo que reconstruir el edificio a principios del siglo XVII, y una segunda reconstrucción ya a principios del siglo XX bajo el gobierno de Porfirio Díaz, y que le da la fisonomía que tiene actualmente el edificio. Un edificio, como usted bien dice, precioso, majestuoso, y que en su interior se encuentra no solo la sala de cabildos, sino también una galería de retratos de virreyes. Digamos que el cabildo es más o menos lo que actualmente llamamos la presidencia municipal, Así es. más o menos. Y lo que serían los municipios, los pequeños diputados o diputados de la zona, de la pequeña ciudad que es el municipio, pues estos vendrían siendo los que se reunían en ese salón de cabildos. Pero, Fer, actualmente vas a una presidencia municipal en cualquier pueblo y pues es un edificio rascuache, pero este hermosísimo edificio, y bueno, qué lástima que se haya quemado y eso, pero finalmente quedó un edificio muy impresionante, eh, con muchos adornos, con una gran riqueza. Ya viendo de frente, ya ahora damos la vuelta de 20 de noviembre, entramos al edificio que tiene su puerta principal allí en un portal. Por cierto que a los lados de las puertas hay unos mosaicos de tipo Talavera. Es así. Ahí está el escudo de la ciudad y están algunos otros adornos. Sí. Sí, está el escudo de la Fundación de la Villa Rica de la Veracruz, el de Hernán Cortés, el de la Ciudad de México, el de la Villa de Coyoacán, entre otros. Muy bonito. Y bueno, es un portal medio frillón porque pues está así como con poca luz, poco sol. Y a la izquierda de eso hay otro edificio, pues que podríamos parecer como que es su hermano. Sí. La construcción es muy parecida, pero con una época de la arquitectura totalmente diferente. Estamos hablando del que dices que construyó o reconstruyó Porfirio Díaz, que tiene un sabor como colonial. Y el otro, pues mucho más moderno. ¿Por qué no se hicieron iguales, Fer? Bueno,
Sí tienen ciertas similitudes y fue precisamente para guardar un equilibrio arquitectónico entre todos los edificios que rodean a la plaza. Ese edificio es posterior, su construcción, de la década de los 40, que es donde se estableció el Departamento del Distrito Federal. Y pues obviamente no tiene la majestuosidad del del otro, ayuntamiento, del- pero de- sí tiene algunos elementos similares que le permiten mantener este equilibrio arquitectónico entre todo. Por cierto, bueno, a mí esta es una opinión no de historiador, pero sí de un ciudadano con gusto por los edificios. A mí me parece que la plaza llamada del Zócalo está rodeada por edificios que le dan un sabor colonial, un sabor magnífico y que como que a mí me lastima mucho que se llene ahí con un tianguis al centro, que si traigo amigos míos de Europa, por ejemplo, de otros países, y les quiero servir como de guía de turistas, así de cuates, los llevo al Zócalo. ¿Y qué crees? Que en lugar de poderles enseñar los edificios, la catedral, el Palacio Nacional, pues estamos allí en un tianguis, cuando no es de comida, es de ropa, y cuando no es de un plantón de políticos que están peleando algo, en fin, siempre es algo que está estorbando. Y luego para colmo, pues por motivos de seguridad que probablemente sean muy justificados, pero una serie de rejas ahí de vallas que me angustian mucho, como que ojalá que pues nos fuéramos civilizando los mexicanos y que respetáramos los edificios y que si tenemos algo que protestar, pues lo protestemos, pero sin dañar a los edificios, y esto permitiera que las autoridades quiten sus horribles rejas que ni siquiera nos dejan aproximar. A mí me costó trabajo llegar a tu oficina ahí en el Palacio del Ayuntamiento. Tuve la suerte de conocer tu exposición la semana pasada, pero me costó trabajo porque, en primer lugar, pues las vallas impiden entrar. Luego, pues hay gendarmes allí cuidando la puerta y tienes que explicar a dónde vas y quién eres y por qué quieres entrar, enseñar credenciales, en fin, como que todo eso atemoriza. Y finalmente, pasando todos esos obstáculos, pues llega uno a la puerta y es un hermosísimo edificio. Y bueno, ahí ya tuve la suerte de encontrar la presencia de mi amigo Fernando Navarrete, pues nos dio una charla preciosa sobre la tira de la peregrinación. ¿Tira de la peregrinación se llama ese códice, Fernando? Bueno, tiene dos nombres, Tira de la Peregrinación o Códice Boturini. Ambos nombres se refieren al mismo documento. Documento, sí. Es una colección como, yo lo vi así como como si fueran unas hojas más o menos tamaño carta o algo así, pero nos decías allí a los que estábamos acompañándote, que el original está en papel amate. Sí. Sí, de El hecho, el papel amate documento es ese que, que se hace de madera, de un árbol llamado sí, amate. la corteza del árbol de amate, precisamente. El documento que yo les presto, Se me cortó tu llamada, tu el audio. amate, o sea, es prácticamente el mismo documento, solo que más reciente. Y se compone de 21 láminas y media. Tiene una extensión aproximada de casi 6 metros. Entonces, vale mucho la pena que vean la exposición. Después les pasamos las láminas totalmente completas, las que ya no se pudieron colocar en la exposición. Y finalmente, como la cereza en el pastel, les mostramos esta copia facsimilar Ah, del documento las original. tienes, Ver, tienen hasta ahorita disponibilidad de presentarles a nuestros amigos algunas de esas láminas. Sí, claro que Ah, sí. pues excelente, ¿por qué no nos vas? Yo te suplicaría, y a ver qué dicen nuestros amigos. Por cierto, déjame interrumpirte un momentito mientras presentes ahí, preparas tus láminas. Déjame Sí. saludar a nuestros amigos internautas que ya están con nosotros. Fíjate que está Diana Morales, dice, buenas noches, abrazos fraternos, de tantas anécdotas de la vida laboral. Sí, Dianita, realmente es un placer platicar con Fernando porque es un historiador con todo el conocimiento de la historia, pero que hace sus charlas muy amenas. Ahorita vas a ver cómo platicamos acerca de lo que ha hecho Fernando y seguramente que te va a gustar mucho. Entonces, Fer, estamos hablando del Códice Boturini o La de la peregrinación. la tira de la peregrinación.
Este códice o este documento nos muestra la historia o la descripción, la narración de cómo se funda Tenochtitlán hace 700 años. Bueno, el documento desafortunadamente no sabemos si fue mutilado o no se de la ciudad, Sergio del águila posándose sobre el nopal y devorando la serpiente, pero es, hijo, la batería se está agotando. Como que de repente se corta un poquito tu audio. Sí, Sientes que se está bajando la batería de tu sí, compu. se me está bajando la batería, pero bueno, ahorita lo soluciono. A ver si lo podemos resolver mientras encuentras las láminas. Entonces, mientras se arregla, no te preocupes, Lo podemos conecto desde hablar allá. de esto. Entonces, ese códice, ¿dónde fue? ¿Dónde se originó? ¿Quién lo pintó? ¿Cómo fue el origen de ese códice? Es un códice que se elabora a mediados del siglo XVI, muy probablemente por parte de un tlacuilo que estudió en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y se basa en un códice prehispánico que desafortunadamente desapareció y que María Castañeda de la Paz, una investigadora, lo denomina como Códice Y. También hay una crónica, Crónica X, que habla acerca del documento. Y Carlos de Sigüenza y Góngora lo tuvo en sus manos, este códice, y después pasó a manos de Lorenzo Boturini, después pasó por otras manos y una vez que nos independizamos, un viajero inglés tuvo la fortuna de contar con el documento, llevarlo a Londres, donde tenía un museo, exponerlo y después regresarlo a México, hasta que finalmente en la década de los 30 surge el Instituto Nacional de Antropología e Historia y queda bajo custodia este documento y pues se conserva magníficamente. Diríamos que Entonces es el voy a, documento más fehaciente, el más, que le podemos tener más confianza de que describe exactamente cómo se fundó la ciudad de Tenochtitlan. sí, yo creo que sí. De hecho, sería la copia más antigua de este códice que se perdió, prehispánico. Reitero que el códice Boturini ya es de Una la época copia. del virreinato. Ujú. Y hay otros códices que también nos hablan de este trayecto, de esta migración. En realidad es una migración la que llevan a cabo los inicialmente denominados aztecas y posteriormente van a cambiar su nombre a mexicas por instrucción de su guía, su dios tutelar, Huitzilopochtli. Entonces, Pero si quieres, cómo arranca el documento? ¿Cuál es la primera página? vamos a verla. Aquí tenemos, Aquí nos estás sí lo ven? compartiendo una lámina. El color de este cafecito es justamente el papel amate. Así es, Y luego, a ver exactamente. cómo me lo describes. Ahí se ve, pues de izquierda a derecha, ahí se ve algo como si fuera un lago. Así es. Lo que vemos aquí inicialmente es un islote. Es Aztlán, es un lugar mítico que nadie sabe dónde está ubicado. Algunos investigadores lo sitúan en Nuevo México, en Estados Unidos, otros en Culiacán, Sinaloa, en Nayarit, en esta isla que se encuentra en Nayarit, en el lago de Chapala, en el lago de Pátzcuaro, en el lago de Yuriria, en Zacatecas y también en el estado de Hidalgo. Pero es un lugar mítico y como bien dice Alfredo López Austin, es un arquetipo que ya existe en todos los pueblos de un lugar mítico originario de donde salen, que entran a una cueva. Aquí vamos precisamente el islote con un templo principal que está coronado por un glifo que parece un atado de cañas, lo que se podría leer como Seacatl. Y vemos 6 casitas, 3 de un lado, 3 del otro, que representan a los barrios o al Tepetl
que habitaban en ese sitio. Y dos personajes, una mujer que tiene un glifo con un escudo, y esto le da el nombre, se trata de Chimalma, y el personaje que está enfrente de ella, seguramente porque de esa forma se representaba al esposo de la mujer, adelante de ella, pues vendría siendo Mixcoatl Camaxtli. Curiosamente, ellos son los padres de Quetzalcóatl. El protagonista principal de este documento es Huitzilopochtli. Sin embargo, leyendo entre líneas, viendo todos los elementos que componen cada una de las láminas, pues al parecer en Aztlán, en este lugar donde está este templo principal coronado con un atado de cañas, podría estar representando, y sobre todo porque aparecen los padres de Seacatl Topilzin Quetzalcóatl. Digo, esta ya es una especulación de mi parte, una interpretación que yo le doy, pues podría indicarnos que en este lugar a quien se veneraba era a Seacatl Topilzin Quetzalcóatl. Después vemos el cuerpo de agua y a un personaje, un sacerdote, que encamina sus pasos hacia el cerro de Culhuacán, ¿sí? El cerro de la Joroba, el cerro de los ancestros, donde hay una cueva, y en esta cueva podemos ver a Huitzilopochtli. Lo que hacían los aztecas, que así se denominaban los pueblos que habitaban en Aztlán, es que acudían constantemente a este cerro a venerar a Huitzilopochtli, a dejarle algunos elementos, algunos tributos, y en una de esas ocasiones, aquí vemos las vírgulas de la palabra, en este caso está cantando, Huitzilopochtli les canta tiwi, 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 que quiere decir más o menos como nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahí les dice que tienen que abandonar Aztlán, que él los va a guiar para buscar un nuevo destino, una nueva ciudad que van a construir y que les promete que los va a convertir en el pueblo más poderoso. Y es así que en el año 1 Pedernal salen para buscar ese nuevo destino que les prometió Huitzilopochtli. A la voz de Tiwi, Tiwi, Tiwi se inicia tú le llamas más bien, Migración, no, peregrinación, porque no peregrinación. sí iban en peregrinación al cerro de Culhuacán, Culhuacán es esta que que está aquí al sur de la Ciudad de México. ese es el Culhuacán histórico. Y hay varios Culhuacanes en la República Mexicana. Este Culhuacán en específico es mítico y curiosamente la montaña es sagrada para las culturas mesoamericanas y la cueva representa un útero, ¿sí? Un útero donde, si nos remitimos a la historia tolteca chichimeca, a la lámina, voy a ver si la alcanzan a ver. Bueno, no se alcanza a ver, ¿verdad? Tendríamos que quitar la lámina que tienes ahorita compartida, Fer, Y si buscar si otra. la quitas para que tu imagen quede más grande. Entonces, allí vamos a eliminar, quitamos esa lámina y entonces vamos a aparecer la efigie de Fernando Navarrete, ya está de Fernando Navarrete, y ahora sí podrías poner frente a tu cara la lámina que nos quieres presentar, y entonces ya se va a ver mucho mayor. Ándale, ahí está muy bonito. Ay, no, no, está difusa porque Sí, ¿verdad? tendría que estar Bueno, más cerca de tu sí, cara, Fer, por favor. Más cerca de tu cara. Ah, ahí, por ahí, ahí está perfecto. Ahí está bien. Es que no, la cámara no cree que es tu rostro y entonces es lo que, no, lo difunde, sí. lo difunde. Bueno, el punto es Se ve que, como una especie de círculo con unas como entradas de cuevas, como 7 cuevas. sí, a ver si puedo encontrar una imagen acá. Mm, Pero Es lo que Chico nos quieres, Mostoc, mientras la encuentras, ¿cómo nos lo describes, Fer? ya la tenemos acá. Ah, no se ve. Es que fíjense ustedes, amigos, que con esta modernidad de los equipos electrónicos, las cámaras son automáticas y entonces pues ponen el rostro nítido,
pero cuando la tapamos con un papel, la cámara se confunde, no sabe que estamos queriendo ver el papel y entonces es por lo que se queda difusa o mal presentada el rostro. Entonces, ¿qué nos querías presentar, Fer? Lo vas a compartir como pantalla. Pues no la encontré, pero es una imagen de 7 cuevas, ¿sí? En el lugar denominado Chicomostoc, donde seguramente todo el mundo se va a acordar, en la primaria nos enseñaron que de Chicomostoc partieron 7 tribus, las 7 tribus nahuatlacas, y también esto parece ser un útero donde se está gestando estos pueblos. Me vuelvo a remitir a Alfredo López Austin, que menciona que efectivamente todos los pueblos tienen este origen en común, salen de un lugar mítico, entran a una cueva donde se está gestando ese pueblo que va a salir al mundo para buscar el lugar donde su deidad principal, su dios tutelar, los va a guiar para establecerse y tener una tierra donde habitar, donde cultivar y donde desarrollarse, que es precisamente lo que vimos en la lámina anterior de la tira de la peregrinación. ¿Sí? El cerro de Culhuacán con su cueva está representando un útero donde se está gestando un nuevo pueblo, el pueblo que salió de Aztlán y que llega a ese lugar, digamos que como a pasar el estado de gravidez y entonces salir al mundo para encontrar su destino. Y eso es hermoso. Entonces, el origen de una nueva nación, pues es realmente el nacimiento de esa nación. Eso es precioso. Y así como para acelerar un poco esto, Fer, ¿cuáles serían las siguientes láminas que nos explicarías? Sí, Porque quiero comentarles, amigos, que en este patio del Palacio Virreinal que está ahí en el Zócalo, nuestro amigo Fernando Navarrete, que es el curador de la exposición, montó unas láminas donde están en mayor tamaño las que nos está presentando hoy, esta y otras. Y entonces él va haciendo un paseo con el público y nos va explicando, pero lo hace de una manera tan amena porque, ¿sabes qué me impresionó, Fer? Y lo comento con nuestros amigos que sí. al público le fuiste dando como la personalidad de los elementos que tú estabas describiendo. Hiciste una Malinche, hiciste así, a cada quien le diste una personalidad Atlicue. y entonces eso hace que el público pues, se identifique con los personajes que tú estás describiendo y se hace una narración muy rica y muy agradable. Y además, algo que me gustó mucho, Fer, yo te suplicaría que nos explicaras cómo se puede hacer. Nos ofreces enseñarnos a hacer un códice con nuestra propia historia. Eso me encantó. Sí. A ver, no te distraigo. ¿Esta lámina qué significa? Es la segunda lámina y aquí podemos ver, inicialmente en la primera se ven 6 casitas, que serían 6 pueblos o altépetl, pero aquí ya vemos 8, ¿sí? Aquí ya vemos 8, están los Matlatzincas, los Tecpanecas, los Chichimecas, los Tlahuicas, los Malinalcas, los Ochimilcas, que por cierto fueron los primeros en llegar a la cuenca y establecerse, los Chalcas y los Huejotzingas. Son 8 pueblos, más los aztecas, todavía en este momento, son 9. Curiosamente, pues 9 meses dura una gestación, entonces son 9 los pueblos que salen de Culhuacán y empiezan su camino guiados por estos personajes que son los Teomamaque, que llevan el Tlaquimiloli, que es el envoltorio sagrado. Sí, esta es Chimalma, Apanecatl y acá Tezcacoatl, con Cuacoatl atrás, pero Tezcacoatl es quien lleva a Huitzilopochtli en el Tlaquimiloli, eh, que es el envoltorio sagrado. Yo la exposición la pensé mucho para los niños, porque el documento es muy didáctico. Entonces esto les llama mucho la atención. Desafortunadamente no han ido muchos niños, pero bueno, algunos padres llevan a sus niños y esto es muy bonito. La idea fue llevar a cabo talleres también, y en estos talleres lo que le pedimos a la gente, basándose en todas las láminas del documento, que hicieran un documento a su vez, basándose en donde narraran la historia de su familia, porque estoy seguro que todos, ya sea
uno, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, fueron migrantes que llegaron a establecerse a la Ciudad de México. Entonces, construir ese, esa migración que llevaron a cabo estas familias, basándose en este documento, para escribir una historia que pueden dejar como un testimonio a las generaciones futuras, como un árbol genealógico, digamos, y que esto les permita conocer la historia de su familia desde sus orígenes en cualquier lugar de la República Mexicana hasta llegar a establecerse en la Ciudad de México. Y eso es muy bonito, Fer, claro. Fer, no quisiera que se nos acabara el tiempo porque a mí me fascina lo que nos estás platicando. ¿Podríamos pasar alguna otra lámina de las que te parecen más destacadas de esto? Aquí apareció otra Claro. muy bonita. Sí, Sí, aquí es cuando llegan a un sitio donde hay un gran ahuehuete que se troza. Vemos 5 puntos que podrían representar 5 días, 5 meses, 5 años, no sabemos. El templo que le levantan a Huitzilopochtli y están muy contentos aquí comiendo. Se están haciendo sus tamalitos y acá están los demás pueblos conviviendo con los mexicas, pero Huitzilopochtli les dice que se tienen que separar. ¿Sí? Que ellos se van a quedar ahí y que los demás tienen que seguir su camino aparte. Aquí vemos las huellas que nos están indicando que los 8 pueblos que iban acompañando a los aztecas todavía, pues toman un derrotero distinto. Y pues se quedan muy tristes ellos. Incluso aquí se ven las lágrimas de un personaje y la siguiente lámina que también es muy importante. Yo creo que esta es la más importante dentro del relato mítico, porque llegan a un sitio donde los interceptan los Mimixcoas, les cierran el camino para impedir que sigan y entonces Huitzilopochtli, ya convertido en un águila, les dice que tienen que sacrificarlos sobre las biznagas y el huizache. Y es lo que realizan. A cambio, Huitzilopochtli les va a entregar el arco, la flecha y la red. Y desde ese momento dice que ya pasan a llamarse mexicas, ya no son aztecas. Digamos que los bautiza, se lleva a cabo un pacto entre Huitzilopochtli y este pueblo, que ahora se va a llamar mexicas, porque otro de los nombres de Huitzilopochtli es Meshi. Entonces de aquí se deriva que van a ser llamados ahora como mexicas. Y bueno, vamos a ver otra más que también es muy importante. Aquí ya empieza, permíteme, Fer, sí, permíteme interrumpirte un poquito, porque fíjate que está con nosotros Eneida GB y dice, ciertamente es un placer escuchar al historiador Fernando Navarrete y manda saludos. ¿Verdad que sí, Eneida? Pues a mí me emociona mucho y de repente hasta me da pena estarlo ensalzando tanto, pero creo que coincides conmigo. Dice Ana Luz Muciño, un gusto siempre escucharte, Fernando Navarrete. Gracias por compartir tus gracias. investigaciones y conocimiento. Interesante tema para conocer parte de nuestra historia e identidad. Felicidades al programa. Oh, felicidades y muchas gracias por acompañarnos, Ana Luz. Qué bueno que te guste. Ana María Rivera dice: felicidades, maestro Fernando. Excelente presentación. Saludos. Gracias a ti, Ana María. Pues qué bueno que te guste. Nosotros hacemos lo posible por invitar a nuestro querido Fernando, porque estarán de acuerdo conmigo en que de repente se nos dificulta visitar los museos y especialmente ojalá que las autoridades pues, buscaran alguna forma de facilitarnos la entrada, porque entiendo que hay que proteger el edificio y que hay que proteger a las autoridades que están allá adentro, pero la verdad es que como que es intimidante el hecho de acercarte y que ves muchos policías y unas grandes vallas de tubos que nos impiden el acceso. Entonces, pues yo creo que eso hace que las familias como que se alejen un poquito de esta posibilidad, pero los que logramos, le insistimos mucho y nos presentamos en la puerta y pedimos permiso, pues nos llevamos una gran satisfacción de escucharte, Fernando. Entonces, nos estabas presentando la siguiente pantalla. Ah, mira. Aquí el relato ya se vuelve histórico, debido a que los lugares se pueden identificar geográficamente. Este es el Cerro del Huasteco Llorón, que algunos investigadores lo asocian con Pachuca, la ciudad de Pachuca, y este es el Cerro de Coatepec. El Cerro de Coatepec está muy cerca de Huichapan, Hidalgo, ¿sí? Y precisamente aquí es donde Huitzilopochtli se va a encarnar, es donde se da el nacimiento de Huitzilopochtli, en este sitio, donde, bueno,
están invitados a que el próximo sábado asistan a la clausura de la exposición y les podré dar también una visita donde les explique ampliamente toda esta cuestión del recorrido de los mexicas. El próximo sábado, ¿a qué hora nos vemos ahí, Fer? Vamos a hacer una serie de actividades desde el mediodía porque coincide precisamente el 17 de mayo, se da el paso cenital y que es una de las fechas probables que, por ejemplo, Jesús Galindo, que es un físico, astrónomo, investigador de la UNAM, propone que pudo haber sido también la fecha de fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, lo cual a mí me parece pues bastante acertado de su parte y yo congenio mucho con esta postura. Entonces, vamos a ver el paso cenital, que es a las 12:33 y posteriormente vamos a hablar también acerca de una festividad que se llevaba a cabo por parte de los mexicas, que es la fiesta de Toxcat, y que desafortunadamente cuando en 1520 los españoles estaban ya instalados en Tenochtitlan, en el palacio de Axayácatl, Pedro de Alvarado llevó a cabo la matanza del Templo Mayor, mientras la élite militar de los mexicas se encontraba celebrando esta fiesta. Y finalmente, pues les vamos a mostrar el documento, la copia facsimilar de la tira de la peregrinación. Entonces, más o menos desde mediodía, desde las 12 hasta las 3, 3:30 de la tarde, vamos a tener estas actividades de clausura. Están Ah, cordialmente sensacional, invitados. sensacional, Fer. Pues ahí nos vamos a tener que ver y amigos, pues están invitados. Se van a pasar, les aseguro que van a pasar 3 o 4 horas deliciosas escuchando a Fernando Navarrete, siendo testigos de la presentación de esta tira de la peregrinación del Código Boturini y pues sintiéndonos en el momento, por lo que nos platica Fernando, de que es la hora del paso cenital, cuando el sol pasa exactamente arriba de nuestra cabeza en ese lugar porque si nos vamos al trópico de Cáncer, que está un poco más al norte, pues es en otra fecha. Pero lo interesante que nos está planteando Fernando Navarrete, me encanta, es cuando pasa el sol por el cenit justamente en el lugar de la fundación de Tenochtitlán. Esto es fantástico, Fer, y esto lo podemos disfrutar contigo el próximo sábado. Sí, se le denomina también cuando el señor se para derecho, que por breves instantes no se va a producir sombra, ¿sí? O sea, todo objeto que se encuentra bien parado derecho, digamos, ya sea una persona, algún monumento, lo que sea, en ese preciso momento que el sol está exactamente encima de nosotros, con los rayos totalmente cayendo A verticales plomo, sobre nosotros, a no se plomo sobre la produce cabeza. sombra. Esto Ujú. es muy bonito. Y bueno, eso tú propones y este señor historiador también propone que se considerara esta fecha como una de las probables fechas de la fundación, pero oficialmente nos quedamos con el 13 de marzo. Sí, oficialmente. Y fíjate algo bien curioso, en el 2021 hubo la propuesta, basándose en ciertas investigaciones, de que en el 2021 se cumplían los 700 años. Hay variación, hay fechas que nos indican que pudo haber sido en el 18, 1518, 19, 24, 25, 27, pero hay una fuente, es un cacique tlaxcalteca que menciona que en el año de 1321 se fundó la ciudad de México Tenochtitlan. Curiosamente, es solo una fuente. Obviamente hay más fuentes que coinciden en el hecho de que fue en el año de 1325 Y entonces y el estaríamos 13 de celebrando los marzo es la fecha 700 años. que se pone. Ujú. Qué perfecto. Fer, seguimos entonces estos dos, me decías que uno de estos glifos probablemente se referirá a Pachuca, Patlachiucán. Así es. Y a Coatepec o Coatepec, que es el lugar donde ya se encarna Huitzilopochtli, que nace, eh, Coatlicue lo da a luz, nace ataviado con sus armas y su hermana Coyolxauhqui, que lo quería matar con los hermanos, los Ensohuiznahua, pues lo que hace Huitzilopochtli al nacer, que ya nace como un adulto ataviado con sus instrumentos de guerra, es decapitarla con la Xiucoatl, la serpiente de fuego, y arrojarla por la ladera del cerro para que quede al pie de la montaña
desmembrada. Y es precisamente lo que vemos en el Templo Mayor, la recreación del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando se llevaban a cabo los rituales de sacrificio y al cautivo se le arrojaba después de la extracción del corazón, de ofrendarla junto con la sangre a Huitzilopochtli, el sol, pues se arrojaba y quedaba precisamente donde está la escultura de Coyolxauhqui, desmembrado, este cautivo sacrificado, recreando el mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Y algo bien interesante, porque aquí podemos decir que se nace o se reafirma el patriarcado, porque Huitzilopochtli, masculino, vence a su hermana femenina, que es la luna, él es el sol, es la vida, ella es la muerte, él es el día, ella es la noche, y es el ciclo natural que se da entre la oscuridad y la luz del día. Entonces, la representación, la recreación del nacimiento de Huitzilopochtli que hacían en el Templo Mayor para recordar el nacimiento de su tío tutelar. Y entonces en la tira de la peregrinación, que ya nos dijiste salió de Aztlán o Aztlán, el Chicomostoc de las Siete Cuevas, siguen caminando, llegan a este cerro de Coatepec, se da el nacimiento de Huitzilopochtli. Todo esto viene ocurriendo, según el códice, ocurre durante la travesía. Así es. De hecho, en este cerro voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí vemos que en el año 2 Caña, que es cuando llegan a Coatepec, llevan a cabo su ceremonia de atadura de años y encendido de fuego nuevo. Una ceremonia que se realizaba cada 52 años. Lo que no sabemos es que si esos 52 años son a partir de la salida de Aztlán o ya en Aztlán habían realizado la ceremonia previamente y no transcurrieron 52 años desde su salida, sino que ya habían transcurrido algunos años desde la anterior ceremonia en Aztlán y cuando se cumplen los 52 años es precisamente cuando llegan al cerro de Coatepec y nace Huitzilopochtli, su dios tutelar ya se encarna. Esos siglos de 52 años, esos ciclos de 52 años, no tienen un fundamento solar o estelar o celeste, es decir, un acontecimiento que ocurre en el cielo que diga, cada vez que ocurre eso, empieza un ciclo de 52 años. Sí, indudablemente tenían un gran conocimiento acerca de los movimientos de los astros. Contaban con dos calendarios, eran calendarios más exactos que bueno, que el calendario juliano que trajeron los españoles y que después, a fines del siglo XVI, pues vino esta corrección y ya pasamos al calendario gregoriano. Entonces, sí, eran observadores del cielo y pues acomodaban muy bien sus fechas importantes de celebración para realizar la ampliación de sus templos, ceremonias importantes, etcétera. Oye, Fer, nos está preguntando nuestro amigo y hermano Edgar Valenzuela, ¿qué significa Mextli? Qué gusto escuchar a Fernando, sus conocimientos ayudan a darnos identidad. Abrazos a Rafa, excelente iniciativa de invitar al experto. ¿Verdad que sí, Edgar? A ver, ahorita le preguntamos que nos explique qué significa Mextli porque lo acaba de mencionar. Y además dice que ahí empieza la nacionalidad propiamente. Fernando Fernández Maite. ¿A partir de qué hora el sábado? ¿Qué forma tan didáctica de explicar? Gracias, Fernando Navarrete. Al mediodía hay que llegar ahí un poco antes de las 12 para mientras nos sentamos y nos acomodamos. Dice Edgar, el 13 de agosto de 1325 es la fecha reconocida por las autoridades de la Ciudad de México. Sí, digamos que es la fecha oficial, nos decía Fer. Entonces, Fer, pues, ¿qué cosa es eso de Mextli? ¿Qué significa? Bueno, hay diversas interpretaciones. Mestli se refiere muchas veces a la luna, incluso dicen que México viene de eso, de Mestli y de Jico, en el ombligo de la luna. Sin embargo, creo que hay una acepción más correcta y sería en el ombligo del maguey. Precisamente un maguey tiene sus hojas que nos están indicando todos los rumbos del universo. Y tiene una connotación también lunar, el lago, porque es un medio acuoso, líquido, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de eso también, de fundación lunar, fundación solar, que podría haber sido también
el 21 de abril de 1325, año en que ocurrió un eclipse total de sol en la Ciudad de México. Y bueno, esta otra fecha que es el 17 de mayo, que es cuando tenemos este fenómeno del paso cenital. Entonces, entre los nombres de Huitzilopochtli está el de Meshi, Meshi Huitzilopochtli, ¿sí? O Mexitín. Entonces, todo esto nos remite a esta deidad tutelar y a esta situación de estar ubicada la ciudad en un lago, en un medio acuoso, que se relaciona con la luna o con el maguey, e incluso con el conejo también, ¿sí? Y finalmente con el útero materno, Sí, así es, precisamente. porque al nacer un niño, pues surge en medio de un líquido, El líquido el amniótico, amniótico, precisamente, pues adentro es una cueva, digo, como que es muy así fácil es. relacionar esto en el conocimiento de aquella época, ¿no? Entonces, es muy claro lo que nos estás explicando, Fernando. Qué agradable. ¿Qué seguimos? Bueno, esta siguiente lámina es muy importante también porque nos indica que llegaron a la ciudad de Tula. ¿Sí? En Tula, Huitzilopochtli les indica que construyan una presa artificial para reproducir su medio natural, el medio donde salieron ellos, el de Aztlán, y ahí ellos se encuentran muy a gusto, muy contentos. Históricamente sí hay un conflicto porque hay algún sector de los mexicas que se quiere quedar ya en Tula, que ellos piensan que es el lugar donde se deben quedar, pero Huitzilopochtli pues lo que hace es desatar una terrible represión en contra de estos separatistas, llamémosle así, y entonces indica que hay que salir. Y precisamente también aquí se genera el mito de la huida de Quetzalcóatl, cuando Tezcatlipoca lo engaña, lo embriaga y después lo mete a la recámara de la propia hermana de Quetzalcóatl para que cohabiten. Y esto provoca pues una situación de vergüenza y arrepentimiento por parte de Quetzalcóatl, que va a abandonar Tula para dirigirse a Cholula, purificarse y después continuar hacia el sureste y finalmente en Coatzacoalcos, que es muy curioso. Coatzacoalcos quiere decir el lugar donde se esconde la serpiente. Ahí se va a embarcar, se va a incinerar y se va a convertir en el lucero del amanecer, en Venus, la Huizcalpantecutli. Y va a sentenciar que algún día va a regresar a castigarlos por el agravio que cometieron en contra de él. Y curiosamente, quien nace en Coatzacoalcos es Malinali, Doña Marina, la Malinche, ¿sí? Que llega con Cortés y yo no estoy de acuerdo, que algunos piensan que Moctezuma entró en pánico y pensaba que era Dios, que era Quetzalcóatl Cortés, y yo creo que no, porque aquí yo siento que quien puede representar ese retorno de Quetzalcóatl por haber nacido en Coatzacoalcos y porque de ahí se dirigen ya después a Ulúa y después hacia Tlaxcala y a la Ciudad de México, pues ahí es donde nace esta mujer, que fue la verdadera clave de la conquista, porque solo ella sabe lo que le comunicaba a Moctezuma, que le decía Cortés a ella, y a su vez lo que le comunicaba por parte de Moctezuma a Cortés. O sea, solo ella sabe en realidad qué es lo que les estaba diciendo, y para mí es la clave de la conquista esta mujer, muy importante, y O que ha sea, sido desgraciadamente pues catalogada como traidora, cosa que tampoco estoy de acuerdo, que hay que estudiar más profundamente a los personajes, no de manera tan superficial, superficial. claro. Y entonces ella fungía fundamentalmente como intérprete, pero probablemente Sí, tenía dotes, llamémosle, de estadista, que podía ir pensando cómo hacer que la guerra no fuera tan cruenta y que exactamente. no Sí, sí, tan, yo tan pienso, dañina. porque cuando llegan los españoles son recibidos, aquí hay una cuestión bien que trataré de profundizar allá en la visita. Pero el hecho de que reciba bien a Cortés y a los hombres que venían con él, que no los recibe a todos en el palacio de Axayácatl, obviamente, tiene que ver con ciertos rituales que existían, muy, muy determinados y que yo creo que han sido malentendidos, malinterpretados y piensan que fue un cobarde, un entreguista, y hay que entrar a detalle, a estudiar las fuentes, a leerlas, porque Bernal Díaz del Castillo escribe muy tardíamente. Hernán Cortés lo que escribe es muy
muy superficial, muy escueto. Y desgraciadamente las fuentes indígenas pues fueron destruidas. Entonces se tiene que hacer una construcción de este episodio pues de manera muy, muy profunda, leyendo muchas fuentes, interpretando, armando un rompecabezas, en pocas palabras. Pero es Claro. apasionante, así es la historia, apasionante, porque podemos construir más escenarios acerca de la conquista y no quedarnos con la versión oficial. Mi querido maestro Fernando Navarrete, vamos a hacer como en las películas, como en las clásicas películas, no me cuentes el final porque pues ahí ya acabas con la historia. Entonces vamos a dejar como que en la tentación de conocer qué pasa al final de tu exposición. Se nos Muy está bien. acabando el tiempo, pero danos unas pistas. ¿Qué más, con qué más nos entusiasmas para ir el próximo sábado a las 12 más o menos al mediodía? Y pues presentarnos ahí en el Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo de la Ciudad de México, y tener la dicha de escuchar toda tu exposición, salir a ver lo del paso cenital y todo esto que va a ser un momento extraordinario. Y terminando, pues nos vamos a comer por allí. Hay muchos lugares donde se puede disfrutar Unas de la comida carnitas mexicana. para simular un sacrificio humano. ¿Qué te parece? Muy bien. Fer, ¿qué más nos platicas así como para dejar un grato sabor de boca, pero que nos quede con la tentación de no conocer el final? Bien, pues hay, en otras fuentes se menciona algo que no se dice en la tira de la peregrinación, que es importante, que es el paso por Michoacán, el paso por Malinalco y regresando ya al documento, a la tira de la peregrinación, hay una escala muy importante en Chapultepec y posteriormente en Culhuacán. O sea, es curioso que el documento inicia en un Culhuacán mítico y concluye en el Culhuacán histórico. Y pues ahí lo dejamos, los dejamos picados para que asistan y conozcan este extraordinario documento que habla acerca de este trayecto de este pueblo, que como todos los demás pueblos también tuvieron su peregrinar, su migración, para establecerse en un lugar guiados por su deidad tutelar y de esta forma iniciar una nueva vida, un nuevo camino, nuevas tierras y construir, pues en el caso de los mexicas, en 200 años se constituyeron en la potencia. Quiero recalcar mucho que la parte mítica es una construcción que se hizo a partir de la liberación de los mexicas, de haber vencido a los tecpanecas de Azcapotzalco y el gobernante Izcóatl, aconsejado por Tlacaelel, queman la historia que existía acerca de los mexicas y van a empezar a construir esta historia mítica donde se convierten en el pueblo más poderoso que se estableció en el altiplano de lo que actualmente es la República Mexicana, hasta que llegaron los españoles y entonces se terminó su poderío. Sacándote un poquito del tema, al hablar de los de Tepanecas, los de Azcapotzalco, y hablas de Izcóatl. ¿Qué tiene que ver ahí el rey Maxtla? Maxtla era el gobernante precisamente de, bueno, inicialmente era Tezosomoc y su hijo Maxtla, con otro hermano que ahorita no me acuerdo el nombre, que el otro hermano era el que Maxtla pensaba entronizar, y lo que hizo, perdón, Tezosomoc pensaba entronizar, y lo que hizo Maxtla fue matarlo. Sí, de hecho, él llevó a cabo, tanto el padre de Sosomo como Maxtla, una persecución muy fuerte sobre Netzahualcóyotl, que me parece un personaje también importantísimo, sobre todo porque él tenía la idea de un Dios único. Él también, igual que Quetzalcóatl, y lo consideran reencarnación de Quetzalcóatl, era contrario a la realización de sacrificios humanos. Él hablaba de que había un solo Dios, un Dios único, ¿sí? Al que le llamaba Tloquenahuaque y Palnehuani, ¿sí? Que para él era la única deidad, un Dios único, y que no estaba a favor de llevar a cabo los sacrificios. Y precisamente con Izcóatl y con Tlacaelel es cuando se lleva a cabo esta, digamos, revolución, donde los mexicas van a empezar a llevar a cabo sacrificios masivos, a convertirse en un pueblo
que captura cautivos, que los sacrifica, que piden Sanguinario, grandes tributos a los pueblos sometidos. Entonces, es una historia apasionante, de veras claro. apasionante. Fer, querido, entonces, a ver, ahorita lo que nos estás planteando ya me hiciste una revolución de las conciencias, pero una revolución mental. Ya se me perdió el 20. Entonces, además de todo esto que nos platicabas, de el origen, el lugar originario de donde salen, que tú le llamas Aztlán o Aztlán, realmente no se sitúa porque es mítico, viene Sí, desde territorio que actualmente es Estados Unidos hasta prácticamente aquí en el lago de en Hidalgo, Yuriria, en Michoacán, etcétera. Hay muchos lugares y algunos sí, historiadores lo sitúan en esos lugares, de manera que es, siendo mítico, pues lo que quieran decir es correcto, ¿no? Bueno, eso por sí. un lado. Pero por el otro lado, también podría llegar a pensarse que ni siquiera vienen de aquellos lugares, sino que ese famoso Aztlán es aquí mismo, en la ciudad de Así es, Tenochtitlán, o que ahora sí, sí. ocupamos como la Ciudad de México. Así es. Efectivamente, sí, porque de alguna forma Aztlán es una representación de Tenochtitlan. Y si vemos que en el documento salen de un mítico Culhuacán y termina el relato también en Culhuacán, y recordamos que cuando Cortés llega a la zona de Veracruz, bueno, desde Tabasco, a los mexicas los mencionan, los nombran como Culúas o Culhuas, ¿sí? Que los Culhuas, pues, es la gente de Culhuacán. Entonces es probable que precisamente ya vivían ahí y por alguna circunstancia los echaron y anduvieron deambulando hasta que tuvieron la fuerza suficiente, el poderío suficiente para recuperar su lugar. Además, hay asentamientos muy antiguos en lo que es Tenochtitlan, ¿sí? Hay vestigios teotihuacanos y toltecas y otros pueblos se establecieron antes que en los mexicas y al parecer era un lugar de peregrinaje donde se llevaban a cabo rituales importantes. Entonces, sí, es una posibilidad también muy real en el sentido de que probablemente ya habitaban ahí y por circunstancias, pleitos con los demás pueblos, los expulsaron, pero finalmente recuperaron su tierra. Prácticamente dan vuelta por ahí, por la región, salen de aquí mismo y regresan y pues ya se posesionan de su lugar que es finalmente el origen de nuestra Ciudad de México, Fernando. Así es, y pues como se dice por ahí, en tierra robada, pues nadie es. Irregular. Así es. Qué hermoso, Fer. ¿Desde cuándo me decías que te llevó 9 meses una gestación, como un parto? Te llevó 9 meses hacer el diseño completo de esta exposición museográfica. Eh, Después de los 9 meses de investigar y de preparar todo y demás, de conseguir los espacios y el apoyo de los jefes y demás, finalmente montas la exposición. ¿Cuánto tiempo llevas con esa exposición al público? Pues desde enero, desde el día 4 o 5 de enero se inauguró la exposición y pues concluye ahora el próximo sábado 17. Claro, yo hubiera querido que durara más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, 5 meses, casi No, seis pues una, meses. una muy seria reclamación, mi querido Fernando Navarrete. ¿Por qué no nos habías avisado de esto y le hubiéramos platicado a nuestros amigos desde hace 4 meses y hubiéramos tenido pues la dicha de disfrutar toda esta exposición durante varias ocasiones? Pero bueno, pues ya nunca es tarde y habrá otras oportunidades de conocer todo tu trabajo. Entonces, el próximo sábado, ¿sábado qué es? El próximo sábado, 17 de mayo. sábado 17 de mayo, a partir de las 12 del día. Sí, ¿Dónde nos vemos? ¿En la puerta del edificio o dónde conviene? sí, yo bajaría para facilitar el acceso en 5 de febrero. Ahí hay un acceso. Yo estaría ahí 11:50 aproximadamente, o sea, 10 minutos antes del mediodía, para darles el ingreso y pues hacemos una breve charla acerca de lo que es el paso cenital. Después salimos a colocar ahí unos instrumentos para poder apreciar el fenómeno y después regresamos al edificio, al patio, para hablar de la fiesta de Tosca, de la matanza del Templo Mayor, y ver.
la copia facsimilar del documento. Y si hay gente que no tuvo la oportunidad de ver la exposición y quieren una visita, claro, ya sería más breve, más concisa. Les puedo dar también una visita a estas personas y Ah, qué concluiríamos bonito. más o menos a las 3:30 de la tarde. Ah, qué padre, Fernando. Entonces, la cita sería un poquito antes de las 12, unos 10, 15 minutos antes de las Sí, 12, en donde termina 16 de septiembre, que entra, exacto. digamos, llega a la entrada del portal del edificio, allí en 5 de febrero y 16 de septiembre. Hay Sí, una tienda allí que se llama El Nuevo Mundo o algo así. así es. Allí enfrente, ahí nos veríamos con el historiador Fernando Navarrete y ya él nos va a facilitar la entrada para que no nos pongan obstáculos ahí los policías y las barreras y todo eso. Ya entramos y adentro ya es como que es otro mundo, Fer. Fíjate que algo pasa mágico en ese edificio. Afuera puede haber un bullicio, puede haber protestas, reclamaciones, la música, todo ruido, pero una vez que traspasas la puerta principal del palacio, llegas a un mundo tranquilo, como que hay una tranquilidad mágica en ese edificio. ¿Se me estará figurando o será cierto? No, sí, 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 es un edificio que tiene vida, tiene magia y está lleno de historia, tanto el centro histórico como el museo. Pues Fernando Navarrete, te agradezco mucho que nos hayas podido participar de esto. ¿Hay algo más que nos quisieras presentar o algo que nos quisieras platicar antes de cerrar nuestra emisión de hoy? No, nada más reiterar la invitación que esperamos que acuda la gente a conocer la exposición, a presenciar el paso cenital. Hablaremos de la fiesta de Tosca, la matanza de Templo Mayor y la cereza en el pastel, que es la presentación del documento facsimilar, la copia facsimilar de la tira de la peregrinación. Es algo impresionante, realmente da escalofrío. Pues Fernando Navarrete, te agradezco mucho tu participación, tu esfuerzo por hacer esto. La verdad es que una felicitación también a las autoridades de la Secretaría de Cultura del Cultura. Gobierno de la ciudad, porque pues, el hecho de haberte permitido explayar tus conocimientos y montar esta exposición con todas las dificultades que representa convertir un edificio vivo en un museo, eso es muy complicado, pero finalmente lo lograron y con el apoyo de las autoridades de cultura de la Ciudad de México, pues ha sido Así un es. verdadero éxito. Entonces, Fernando, te agradezco mucho. Amigos, nos vamos a despedir. Déjame ver si antes de despedirnos, si llegó alguien más de nuestros amigos de Facebook. Pues sí, está Emanuel Benito Cos. Emanuel, qué bueno que finalmente llegaste. Creí que no iba a estar con nosotros. Dice Edgar, antes de esto, dice Edgar, um, Edgar Valenzuela. Ojalá Fernando pueda llevar su charla y conocimientos a las colonias de la ciudad. De entrada lo invitamos a los Pedregales de Coyoacán. Oye, qué bonito, me parece extra. Ahorita le preguntamos a Fernando, a lo mejor a él no le gusta la idea, pero a mí me parece formidable que pudieran hacer una exposición itinerante, que pudieran llevar esta cultura a los que no logran llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pues irlos a visitar a sus lugares donde habitan y, por ejemplo, ir a los Pedregales de Coyoacán, ahí hay una enorme cantidad de personas que además son mexicanos de corazón, que saben que toda la historia, todas las raíces, pues es lo que nos ha dado lugar a nuestra personalidad. Emanuel Benito Cos, una maravilla, lástima que por trabajo profano me será imposible acompañarlos. Pues si logramos convencer a Fernando de que haga esto que nos invita Edgar, ya verás, es un lugar maravilloso. Sí, efectivamente. Fer, pues, ¿cómo ves esta invitación? Desde luego no es nada formal ni nada, pero es una posibilidad de que pudieran hacer una exposición itinerante y te fueras allá a los Pedregales de Coyoacán con nuestro amigo y hermano Edgar Valenzuela. Sí, sería increíble, pues es una labor de seguir difundiendo nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra memoria histórica. Y yo encantado, o sea, lo platicamos y vemos la posibilidad de llevar a cabo eso. Y si no, buscamos alguna otra alternativa, con mucho gusto. Fernando, querido, te mando un abrazo, mi gratitud. Como siempre ha sido delicioso platicar contigo. Amigos Gracias. internautas, queridos hermanos, pues ojalá que les haya gustado esta charla de Fernando Navarrete. Ya tenemos poquito tiempo para presentar esto, pero el próximo sábado ahí es la cita en el Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, 5 de febrero y 16 de septiembre.
que será la entrada cerca del mediodía, y después pues 3, 4 horas maravillosas de charla con Fernando Navarrete.